Que el Señor me los bendiga, queridos hermanos. Qué bonito poder estar nuevamente con ustedes este día miércoles. Siempre es bueno hablar de la palabra del Señor y poder presentar cada día más esa palabra que es la que nos puede transformar poco a poco en un proceso donde Dios permite ese proceso en nuestro corazón día a día y en cada momento. Antes de seguir, entonces vamos a hacer una pequeña oración para poder proseguir con estos estudios que hemos estado haciendo miércoles tras miércoles. Señor, yo te doy gracias y te pido, Señor, tu bendición, Señor, sobre todo este estudio. Señor, abre nuestros corazones, nuestra mente, Señor. Abre, Señor, todo lo que nuestro corazón, Señor, necesita para tener un mejor entendimiento de tu palabra. Yo te doy gracias, Señor, porque tú eres bueno y te pido tu bendición, Señor, sobre todas las cosas. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces le damos la bienvenida a todo hermano que poco a poco se va integrando a este programa y a todos nuestros amigos y hermanos de otras congregaciones que nos ven de diferentes partes. Sean ustedes los más bendecidos. Amén. Hemos estado viendo este semestre un estudio que le hemos titulado Las 12 puertas del gobierno de Dios. Para los que no me han escuchado antes, se refiere esto a que Jerusalén tiene 12 puertas que fueron reconstruidas o renovadas en el tiempo de Nehemías. Pero cuando uno va también a Apocalipsis, también hay 12 puertas. Dice que en cada puerta hay un ángel. Y ángel significa mensajero, lo cual con eso podemos entender de que en cada puerta hay un mensaje. Y ese es el mensaje que hoy día hemos tratado de descifrar con la ayuda del Señor y para que el Señor nos ayude en nuestra vida personal a cada uno de nosotros. Amén. Y la vez pasada quedamos realmente en la puerta de Efraín. Solamente para recordarles un poquito, quiero llevarlo primeramente a Génesis capítulo 41, y en el versículo 52 dice así: y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Entonces Efraín, había una puerta que se llamaba Efraín, pero Efraín realmente significa fructífero. Significa doblemente fructífero o doblemente bendición. Aleluya. Mire qué bonito. Significa el que crece y da frutos. Mire qué bonito es el nombre. Ahora, cuando nosotros hablamos de Efraín, vemos también de que unos dice que se bendijo a Efraín porque también este nombre viene de hablando de la gentileza. A ver si se los puedo poner para que recordemos un poquito nomás sobre esto. A ver, vamos a ponerlo por acá. Aquí está el momento en Génesis 48, 19, donde dice, mas su padre no quiso y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, porque el hermano vio de que el padre tenía sus manos en Efraín, pero Efraín era el menor. Y entonces él pensaba que se estaba equivocando y que tenía que trasladar las manos del padre a Manasés. Pero el padre va y le dice, lo sé, hijo mío. Lo que pasa es que su hermano menor será más grande que él. ¿Cómo eso? Dice, y su descendencia formará multitud de naciones. Esto es interesante, porque esa palabra multitud de naciones, que era la bendición de Efraín, es la palabra goy. Y goy significa gentil, nación extranjera, pueblo gentil, campo, nación, habitación. En otras palabras, Efraín significa plenitud de gentiles, fructificación del pueblo gentil, doble fertilidad y doble bendición. Entonces, cuando hablamos de Efraín, hablamos de una puerta que se abrió para el pueblo gentil.
Un paréntesis que se abre en estos tiempos últimos para el pueblo gentil. Entonces, Efraín en sí es una multiplicación, es una fructificación. Amén. Y ahí quedamos la vez pasada y vamos entonces a ir a lo nuevo. Ahora, quiero que vayamos a este salmo. En el Salmo 127, en el versículo 1, dice así: cántico gradual. Esto es muy importante que lo entienda. Cántico gradual para Salomón. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Ahora, ¿qué es lo que era esto? El cántico gradual era cuando los sacerdotes tenían que subir una escalera. Por cada escalón ellos hacían un canto. Cuando terminaban ese canto, subían al siguiente escalón. Cuando terminaban ese escalón, seguían y así sucesivamente hasta entrar al santuario del Señor. Entonces el cántico gradual eran cantos que se hacían en esa escalera, en esas gradas. ¿Ok? Y aquí la gradualidad, hermano, cuando hablamos de un cántico gradual, nos habla de madurez. O sea, que uno tiene que ir subiendo los escalones espirituales para poder alcanzar madurez. Y esto es muy importante que lo podamos entender. O sea, los frutos espirituales, hermano, son los que se tienen que notar en ti cuando hay madurez. Los frutos espirituales no se notan cuando hay inmadurez, sino que los frutos espirituales se empiezan a ver, se empiezan a palpar en ti cuando tú ya vas creciendo en la madurez espiritual. Te hace subir el escalón. Y es por eso que primero dice la palabra fructificar y después dice multiplicaos. Como se los dije la vez pasada, muchas veces hoy día vemos diferentes tipos de visiones o diferentes tipos de métodos, hermano, para la multiplicación de las ovejas. Pero no estaremos cometiendo un error cuando la palabra me dice fructificad y después multiplicaos. Es porque ahí es cuando hemos perdido la visión. Ahí es cuando hemos perdido realmente el camino. Ahí es cuando hemos perdido realmente lo que el Señor nos dejó en la palabra. Que nosotros, hermanos, tenemos que fructificar nuestra vida. Los frutos espirituales tienen que notarse en todo nuestro ser, o por lo menos tienen que empezarse a notar, porque eso nos habla de que cada día maduramos en el Señor. Quiero llevarlo a un ejemplo. Proverbios capítulo 21, versículo 10, dice así: el alma del impío desea el mal, su prójimo no halla favor en sus ojos. Entonces, hermano, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que hay consejos, hermanos, y tú tienes que decidir de a dónde vienen tus consejos, ¿no? El alma del impío desea el mal. O sea, tú no puedes confiar en una persona impía. Tú no puedes tomar consejos de una persona natural, porque el hombre natural no entiende las cosas del espíritu. Entonces, si tú tomas consejo de alguien que no está firme en las cosas del Señor, que no tiene madurez espiritual, entonces ya eso retrocede en ti los frutos espirituales que el Señor quiere poner en tu ser. Entonces, hermano, se trata de que si no hay frutos, entonces podemos incluso llegar a aconsejar según nuestros propios pensamientos, según nuestros propios principios, según nuestra propia forma de ser, según nuestra propia forma de crianza que tuvimos, y aconsejamos según eso y no según la palabra del Señor. Por eso son tan importantes los frutos espirituales, porque esos frutos se empiezan a notar dentro de una madurez espiritual. Y claro, por ejemplo, vemos, por ejemplo, un versículo bíblico. A ver, para que usted me lo pueda entender mejor.
Había un versículo bíblico que se hizo muy popular un tiempo. Y ese versículo me parece que es Jeremías, no sé si lo tengo acá, no, me parece que no lo tengo, pero me parece que es Jeremías capítulo 17, donde decía de que maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Sí? ¿Y cómo usted puede entender eso? Piénselo un poquito, porque realmente nosotros aquí tenemos que ver, incluso de ese versículo se formó doctrina y se formaron religiones, hermano. ¿Por qué? Porque entonces decía, entonces el pastor no es necesario, entonces no hay que confiar en el pastor, ni los ancianos, no hay que confiar ni en el hermano, no hay que confiar ni en el esposo ni en la esposa, porque maldito el hombre que confía en el hombre. Entonces, ¿cómo se entiende eso? Entonces, ¿cómo se entiende lo que dice Efesios capítulo 2, donde dice que Jesús dio dones a los hombres y él mismo puso a apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros, 5 ministerios, y que iban a estar ahí para perfeccionar la iglesia del Señor, o sea, que se iban a permanecer hasta que hubiera una completa perfección. Y no estamos muy perfeccionados, por lo cual esto sigue siendo vigente en el día de hoy. Entonces, ¿cómo entendemos una cosa de la otra? Ahora, lo que dice este versículo, maldito el hombre confía en el hombre, otros dicen maldito el varón que confía en el hombre, lo que está diciendo realmente es así. En el original dice, maldito el Geber que confía en Adán. ¿Y qué quiere decir esto? Geber es un hombre, pero es un hombre maduro. Y Adán es un hombre inmaduro. Está en el primer escalón, se puede decir, de la inmadurez, pero el hombre tiene que seguir creciendo y Geber es ya un hombre maduro, ya ha crecido en su madurez. Entonces lo que está diciendo, maldito es aquel maduro que confía en alguien inmaduro. Entonces imagínense y cómo muchas veces se pueden malinterpretar las cosas. Entonces, el maduro, hermano, ¿cómo se nota una persona madura? ¿Por sus dones? No, por sus frutos. Por los frutos los conoceréis. Y es ahí cuando se abre esta puerta, la puerta de Efraín. Cuando nosotros podemos entender que nos habla de fruto, y si es frutos espiritual, nos habla de madurez espiritual. La puerta de Efraín nos habla en sí de madurez espiritual a través de los frutos, porque dice que los frutos se reconocen. Amén. Y esto es muy importante que lo podamos entender. Proverbios capítulo 21, versículo 11 agrega, cuando el escarnecedor es castigado, el simple se hace sabio. Pero ahora mire lo que dice. Y cuando se le amonesta al sabio, aprende ciencia. Entonces, ¿a quién uno tiene que amonestar? Al sabio. ¿Quién es el sabio? Alguien maduro. Porque si uno amonesta a alguien inmaduro, se enoja con el pastor, se enoja con la iglesia, se enoja con el hermano y se enoja hasta con el Señor. Entonces aquí dice, cuando tú amonestas al sabio, aprende ciencia. Porque dígame usted, hermano, todo el tiempo nosotros tenemos que recibir consejos, tenemos que recibir enseñanza, tenemos que recibir seguramente en algún momento alguna reprensión. Y hay cosas que, que sí vamos a aceptar y otras cosas que nos va a caer como bomba. Si alguien nos dice, no, hermanito querido, usted va por el mal camino, este no es el camino que tiene que seguir, este es el camino. Eso es lo que dice la palabra. ¿Mm? Entonces, o a veces cuando alguien hace algo indebido, hermano, eso no lo haga nuevamente. Yo le estoy en este momento dando una palabra para que usted corrija eso. Entonces, hay momentos, hermano, que no nos van a gustar ese tipo de cosas, pero, ¿qué dice aquí? Cuando se amonesta al sabio, ese aprende ciencia. Entonces, cuando nosotros nos dejamos amonestar por el Señor, ¿m? Porque usted puede decir, no, a mí nadie me dice nada. A mí solamente el Señor me dice algo. Sí, pero el Señor dejó hombres, dejó mujeres para que pudieran darle consejo, para que le pudiera guiar por el camino. Entonces, ¿en qué estamos? Nosotros no podemos, queridos hermanos, no podemos ser tan
tan especiales, querido hermano, porque todos nosotros en algún momento necesitamos un aprendiz, necesitamos una amonestación, necesitamos que nos guíen por el camino. Y eso es lo que Dios estableció como iglesia. Por eso Él dijo, su iglesia, no es mi iglesia, es su iglesia. Y su iglesia, Dios prepara pastores, evangelistas, etcétera, profetas, hermanos, apóstoles, sencillamente ¿para qué? Para que podamos tener enseñanza, para que nos puedan amonestar, para que nos puedan dirigir, para que nos puedan decir la verdad según la palabra del Señor. Y el que se deja, hermano, crece, es sabio, aprende ciencia y se le empiezan a notar los frutos espirituales. Amén. Sigamos. Proverbios capítulo 3, versículo 7. Dice así: no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Mire lo que dice: no seas sabio en tu propia opinión. Mire, porque todos tenemos una opinión. Seguramente tú tienes la tuya, yo puedo tener la mía, pero ni la tuya ni la mía puede prevalecer. La opinión que debiera prevalecer es la opinión estipulada en la palabra del Señor. Esa es la que prevalece. Amén. Esa es la que nos puede dar discernimiento de las cosas. Esa es la que nos puede dar un camino a seguir. O sea, ten cuidado de ti mismo. Pero el que piensa así tiene frutos del Señor, hermano. El cristiano que cambia, el cristiano ahí crece, el cristiano es transformado, porque dice, ten cuidado de ti mismo primero, en tu propia opinión. O sea, no es que tú tengas cuidado, hoy voy a tener cuidado de mí. No, es tu forma de pensar, es tu forma de opinar, es tu forma de caminar, es tu forma de oír, es tu forma, hermano, de conducirte. Uno debiera tener cuidado de sí mismo. Mire, en una iglesia se van a cometer muchos errores. Y normalmente cuando nosotros descubrimos el error del hermano, somos buenos para apuntar con un dedo. Pero el Señor siempre nos dice primero apuntémonos a nosotros mismos. Quitemos primeramente nuestra propia culpa, hermano, porque dígame usted, ¿quién de nosotros está libre para tirar la primera piedra? Yo me acuerdo que en el tiempo del Señor, ¿se acuerda cuando habla ahí en los evangelios sobre aquella mujer que pillaron en adulterio y se la trajeron al Señor? Y todos empezaron, dice, a coger piedra desde el menor hasta el mayor. Mira, ¿qué hace el menor ahí, hermano? ¿Cómo? ¿Qué sabe el menor de adulterio? Pero dice, del menor hasta el mayor. Y la mujer estaba ahí. Y dice que el Señor no decía nada. Lo único que él hacía, decía, escribía en la arena. Y todos estaban ahí, esperando que le dijeran, ya, piedrela. Tenían la idea lista, porque eso es lo que decía la ley. Entonces, y el Señor seguía escribiendo, y él seguía esperando. Y ¿sabe? Yo pienso, hermano querido, que ese momento, lo que estaba esperando el Señor, es que esa adrenalina que ellos tenían con la piedra en la mano, bajara. Que su rabia bajara, para que comprendieran lo que él iba a decir. Y él dijo, después de un rato, el que esté libre de pecado, tire entonces la primera piedra. Entonces, lo mismo pasa en la iglesia. La iglesia es un hospital. Todos de una manera u otra estamos enfermos. La iglesia no es para los sanos. Jesús mismo lo dijo. Yo no voy a los sanos, sino a los enfermos. ¿Por qué? Porque aquí tiene que haber una dirección, tiene que haber, hermano, de que cada uno tiene una honestidad en sí mismo de decir, mira, yo tengo este problema, yo no voy a tirar la piedra al hermano sencillamente porque yo veo sus pies de barro,
porque también el pastor la tiene, y también el anciano la tiene, y también el que canta también la tiene, y también el que alaba y el que danza también la tiene. Todos de una manera u otra tenemos pies de barro, pero todos estamos en el proceso de la perfección y que los frutos espirituales, esa puerta de Efraín, se deje ver para que vea también el Señor de que hemos madurado en el Señor. Cuando tú ves a tu hermano con ojos de misericordia, has madurado en el Señor. Amén. Aleluya. Sigamos, hermanos, adelante. Amén. Aquí están algunos frutos espirituales. En Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Y dice así: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. La palabra templanza en otras versiones la traducen o la interpretan como dominio propio. Entonces en otras versiones en vez de templanza le ponen dominio propio. Ahora, esto es muy importante porque dígame usted, ¿tiene usted dominio propio? ¿O se enfurece a la primera? Se enrabia a la primera salta, mechita corta, como allí en nuestro país le decíamos mechita corta, porque la encienden y explota inmediatamente. Entonces, ¿seremos así? ¿Tendremos ese dominio propio? ¿Tendremos ese fruto en nosotros, dominio propio? Mire, la Biblia llega a decir que el que domina su cuerpo es un hombre perfecto. Wow, hermano. También dice que el que domina su lengua también es un hombre perfecto. O sea, imagínese, porque cuando nos habla de perfección, la Biblia nos habla de madurez. Amén. Entonces dice, más el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu. Amor, amor. ¿Pero qué amor? No es nuestro amor, hermano. Es el amor de Dios. Porque, ¿qué podemos decir del amor, por ejemplo? ¿Podemos decir que Dios ama a todos? Sí. Pero Dios ama a más lo que hace la palabra del Señor, porque también lo estipula la palabra del Señor. Entonces, no es que yo no importa lo que haga, total, Dios me ama. No, porque Dios ve tu corazón y tus intenciones y Dios no va a pasar por alto al culpable. Amén. Entonces nosotros tenemos que saber vernos a nosotros mismos, mientras el Señor con su dedo está en la arena pintando para que nosotros nos examinemos a nosotros mismos. Amén. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo. Cuando usted está en prueba, en dificultad, ¿o tiene gozo? No, hermano, estoy más triste, ¿no? Como decía mi padre, más triste que un tango. ¿Ah? Paz, paciencia y todos estos frutos espirituales. Mire, contra tales cosas no hay ley, porque no hay, los frutos, hermanos, se tienen que reflejar, no es que tú lo estudias, entonces ya sé, Dios me ama y tengo que tener amor con mis hermanos, entonces ahora tengo el amor, tengo ese fruto del amor de Dios. No, hermano, no es así, es algo que tiene que nacer dentro de tu ser, porque son frutos espirituales. No son almáticos, son del Espíritu de Dios y que se tienen que ir formando dentro de tu ser y dentro de tu alma. Amén. Entonces, aparte de estos 9 frutos, hay más frutos también. Mire, veamos otros. Por ejemplo, Efesios capítulo 5, versículo 9, dice así: porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Mira, aquí hay 2 frutos más. La bondad ya estaba en el versículo anterior, pero la justicia y la verdad no estaba. O sea que a los 9 ya serían 10, 11 frutos que ya vemos aquí, 11 frutos espirituales. Entonces, mire, tenemos amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza o el dominio propio. Y después tenemos sobre eso justicia y verdad. Amén. Entonces, porque estos también son frutos del Espíritu, para que usted se dé cuenta de que en la Biblia nos habla también de otros frutos. Y a pesar de que
Muchas veces nos quedamos solamente con los 9 frutos. Aquí en Efesios 5:9 nos habla de 2 frutos más: justicia y verdad. ¿Se acabó ahí? No, todavía nos queda un fruto, hermano. Hay un fruto más todavía. En Hebreos capítulo 13, versículo 15 dice así: así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios, aleluya, que confiesan su nombre. Entonces, hermano, lo que sale de tu boca también es un fruto, porque incluso la palabra nos dice que tus palabras son espíritu. Amén. Por eso, no es que yo comparta la palabra, yo prefiero impartirla, porque se imparte del espíritu de él a través de mi boca. Amén. Y ese es mi oración de todos los días. Amén. Entonces, sacrificio de alabanza, o sea, la alabanza, hermano, el cantar al Señor, el alabar al Señor, el adorar al Señor, es un fruto de labios que sale de tu boca. Y también es un fruto porque eso llena, transforma, cambia tu vida, te lleva más cerca del Señor, porque eso es lo que el Señor quiere. Pero también lo que sale de tu boca. Entonces, ¿qué sale de tu boca? ¿Salen cosas lindas o salen cosas feas? ¿Qué sale de tu boca? Porque tiene que haber un fruto de labios, pero dice que confiesan su nombre. O sea, no puede salir cualquier cosa. Tiene que salir algo que confiese su nombre. Amén. No nos va a salir solamente culebra, cucaracha y cocodrilos, hermano. No, sino que tiene que salir una palabra hermosa que confiesa su nombre. Entonces, para eso, hermano, es importante que se desarrollen en nosotros los frutos espirituales. Amén. Entonces, según lo que tú hablas, mire cómo dice la palabra. Dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, según lo que sale de tu boca es el fruto que está en tu corazón. Entonces, si salen cosas que no son muy buenas, quiere decir que en el corazón no se ha desarrollado mucho los frutos, el fruto de labios, como dice acá, que es un fruto espiritual, sino que se ha desarrollado otras cosas, hermano, que posiblemente no son muy buenas. Entonces nosotros todos los días deberíamos de una manera u otra examinarnos. Amén. Déjeme tomar un poquito de... Entonces, ya sabiendo esto, mire, ya con esto ya tenemos 12 frutos. Y ya con eso ya tenemos bastante. O sea, eso es lo que se nos tiene que a nosotros notar. ¿Por qué? Por lo que dice aquí en Mateo capítulo 7, versículo 16. Dice así: por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo Dios conoce a sus hijos? ¿Por sus dones o por sus frutos? Según este versículo de Mateo capítulo 7, versículo 16, Dios te conoce por los frutos. El pastor te puede conocer por tus frutos. Entonces, yo siempre le he dicho, por lo menos yo como pastor a esta iglesia que yo pastoreo, siempre le digo, yo no conozco sus corazones. No conozco los corazones de los hermanos porque ese solo lo conoce Dios. Amén. Dios es el único que conoce el corazón porque el corazón es engañoso. ¿Quién lo conocerá? Pero Dios sí lo conoce. Amén. Eso es lo que dice la palabra. Pero ¿cómo yo entonces lo puedo conocer? Por los frutos. Por los frutos te puedo conocer. Por los frutos el Señor te conoce. Dice después, agrega, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Entonces, según el árbol, es el fruto. Amén. Según el árbol, se va a ir dando el fruto. Entonces, esto es muy importante. El don, hermano, no es lo mismo que un fruto. El don es un regalo de Dios que te da a ti. Pero el fruto es una consecuencia de nuestra entrega a Dios, es una consecuencia de nuestra madurez en Cristo Jesús. Y es por eso, y esa madurez se le dice también en la Biblia
perfección. Pablo decía, no es que yo lo haya alcanzado, pero me esfuerzo para alcanzar la perfección, me esfuerzo para alcanzar la madurez, me esfuerzo para tener los frutos espirituales, porque según los frutos, esa es la forma que Dios tiene para reconocerte. Si estás avanzando en la perfección, si estás avanzando en la madurez o te mantienes sencillamente estancado. No, hermano, no podemos estancarnos. Tenemos que avanzar en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, por los frutos los conocerá. El árbol, hermano, somos nosotros. Tú eres el árbol. ¿Se acuerda del pasaje cuando el Señor le puso barro al ciego y le dijo, ¿cómo ves? Ahora veo a los hombres como árboles. Y después se los puso de nuevo y dijo que se lavara. Ahora veo claramente, después le dijo. Ahora, mire las cosas. Si el Señor siempre nos compara como árboles, no es que el Señor le haya fallado el truco o le haya fallado el milagro, hermano. No. Dios es Dios. ¿Sabe lo que pasa? Es que el Señor primeramente le dio vista espiritual. Porque vio a los hombres como árboles. El Señor nos ve como árboles. Dice que somos como árboles plantados junto a corrientes de agua, donde su hoja no cae. Aleluya. Y siempre su fruto se mantiene fresco. Entonces, ese ciego vio espiritualmente y después vio terrenalmente. Entonces, por sus frutos los conoceréis. Entonces, el árbol somos nosotros. Ahora, agrega después en el versículo 17 y 18 de Mateo capítulo 7. Y podemos leerlos. Amén. Dice así. Así, todo buen árbol da buenos frutos. Pero el árbol malo da frutos malos. No puede un buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Esto es muy importante, hermano. A ver. Los frutos, acuérdese, el fructificar habla de nuestra madurez. Nuestra madurez depende de cómo alimentemos nuestro árbol. Tú eres el árbol. ¿Cuál es la savia que sube por tu árbol? ¿Cuál es la savia que alimenta tus hojas? ¿Cuál es la savia que da tus frutos? Entonces, según como tú lo alimentes, ese va a ser tu fruto. Porque definitivamente, como dice aquí la palabra del Señor, el buen árbol jamás dará malos frutos. Y el mal árbol no dará buenos frutos. Pero el árbol bueno siempre va a dar buenos frutos, hermano. Entonces, dice, no puede un buen árbol dar malos frutos. Imposible, hermano. Entonces, si tú alimentas bien tu árbol, si la savia de la palabra del Señor está en ti, si te esfuerzas en el Señor, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, si te esfuerzas en el Señor, entonces tu árbol dará siempre buenos frutos, hermano. El árbol bueno dará buenos frutos, pero el árbol malo, el que no se deja cuidar, el que no se deja amonestar, el que no se deja disciplinar, el que no se deja enseñar, el que no se deja que el Señor le haga sabio, lo madure en el Señor. Entonces, ese es un árbol malo, hermano. Y definitivamente, según este texto, el árbol malo dará malos frutos. Y como Dios te reconoce por medio de los frutos, siempre nosotros deberíamos preguntarnos, examinarnos si estamos dando buenos frutos para el Señor o estamos dando frutos que no son realmente del Señor. Es importante, hermano, incluso cuando uno toma la Santa Cena, que lo que dice, examínese cada uno a sí mismo. ¿Por qué uno se tiene que examinar? Porque es su árbol, hermano. Tú eres tu árbol. Y según la savia que corre por ti, van a ser tus frutos. ¿Qué tipo de savia corre?
La sabia, mira el nombre que tiene, como hablar la sabiduría. ¿Qué sabiduría? ¿Cuál es la ciencia que corre por ti? Es la tuya, es la humana. Porque si es sabiduría humana, según la palabra del Señor, es sabiduría diabólica. Pero si es sabiduría de Dios, es la sabiduría de Él y Él dará buenos frutos. ¿Y cuáles son los buenos frutos? Bueno, acuérdese, ¿cuáles son los buenos frutos que el Señor ahí va a reconocer? El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, el dominio propio, la justicia, la verdad y el fruto de labios. Entonces, cuando el Señor reconoce eso en ti, entonces, claro, las cosas van a cambiar, hermano, porque imagínese caminar y el Señor te ve y dice, uy, ese fruto es un fruto espiritual, lo reconozco, te reconozco por nombre, porque tienes frutos de mí, tienes frutos del Espíritu. Caminas en amor, caminas en mansedumbre, caminas en paz, caminas con dominio propio, camina. Mira, hermano, a lo mejor no vamos a llegar a la perfección, pero como le dije el delante, Pablo decía, pero no por eso me voy a quedar quieto, sino que me esfuerzo para llegar a la perfección, me esfuerzo para llegar a la madurez. Tiene que haber un esfuerzo propio y ahí está la voluntad tuya y la voluntad mía, hermano, ahí donde Dios no se mete con nuestra voluntad, sino que tiene que haber una voluntad propia de poder que Dios nos transforme completamente y que los frutos espirituales se nos empiecen a ver. Amén. Porque, hermano, déjeme decirle una cosa. Un árbol malo sabemos que no puede dar buenos frutos, pero aún así puede hacer la palabra, puede hacer las cosas del Señor. Tú puedes seguir danzando, tú puedes seguir tocando, tú puedes seguir predicando, tú puedes seguir enseñando, tú puedes seguir sirviendo al Señor, pero con un fruto equivocado en ti. Y esto es muy importante que lo entendamos. Podemos engañar al pastor, podemos engañar a nuestros hermanos, podemos engañar, pero a Dios no se le puede engañar. Porque, por ejemplo, yo soy predicador, ok, soy pastor y predico la palabra del Señor, pero yo lo puedo predicar con frutos del Espíritu o también lo puedo predicar con frutos diabólicos míos propios. Y también se puede hacer. Te voy a dar un ejemplo. Filipenses capítulo 1, versículo 15, dice así, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Mire que se puede predicar de diferentes formas. O sea, tú puedes hacer todo, hermano, como persona cristiana, tú puedes seguir a Dios, tú puedes ir a la iglesia, tú puedes sentarte, tú puedes servir. La pregunta es, ¿en lo que haces hay fruto de Dios? Porque yo puedo predicar por envidia. Voy a predicar esto porque tal pastor dijo eso y tengo una envidia de ese pastor, así que yo voy a predicar en contra para irme. O por contienda, mira, dijo esto y yo le voy a decir esto otro. Es típico. Ay, mira lo que dijo el pastor Claudio, que dice que los apóstoles todavía están. Entonces yo le voy a predicar lo contrario. Por contienda. Por contienda. Entonces, hermanos queridos, ¿se nos forma el fruto espiritual de esa forma? No. Tú puedes seguir sirviendo, pero aún así no teniendo frutos espirituales. ¿Y cómo te reconoce Dios? Por tu fruto. Por los frutos los conoceréis. Por los frutos los conoceréis. Por el fruto Dios te reconoce. Dios te ve si tiene frutos de él en ti o no los tiene. ¿Cuál es la savia que sube por tu árbol? Amén. Aleluya. Entonces, acuérdese de siempre, los frutos de Dios siempre van a tener un buen frente. Los frutos de Dios siempre se van a ver, hermano. Y tiene que tener una actitud correcta. Mas otros también pueden hacer lo mismo, pero también pueden hacerlo de una forma incorrecta. ¿Sabe lo peor de todo esto?
es que muchas veces las ovejas de repente no se dan cuenta. Lo que hablan o lo que predican más encima, aplauden y dicen amén, sin entender que aquel estaba predicando de manera envidiosa y con contienda. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado, hermano. No podemos caer en esas peleas, ¿no? ¿Qué me dijo aquí? ¿Qué me dijo allá? No, hermano, tú tienes que tener convicción propia de ti. Amén. De que tú estás seguro en el Señor y que los frutos espirituales se noten, que se vean en ti. Amén. Y también, por supuesto, que se vean en mí. Amén. Y en cada uno de nosotros. Ahora, vamos a ver otro ejemplo. Dice así, Mateo capítulo 7, versículos 22 y 23. Dice, muchos me dirán en aquel día. ¿Qué día es este? A propósito. Porque mire, hay un término del día, está el día malo, está el término del siglo. Mire, hay diferentes términos en la Biblia que realmente deberíamos definir qué es lo que es cuál, ¿okay? O qué es lo que es qué. Amén. Pero muchos me dirán en aquel día. Este es el día del tribunal de Cristo, hermano. Amén. El tribunal de Cristo se juzga al cristiano. Amén. No se juzga tu salvación, pero sí se juzga tu obra. Si tu obra ha tenido frutos de él, o frutos propios, o frutos humanos. Quiero que lo veamos. Amén. Muchos me dirán en aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ok, paremos un poco. ¿Por qué dice hacedores de maldad? ¿Acaso no profetizaron? ¿Acaso no echaron fuera demonios? ¿Acaso no hicieron milagros? ¿Por qué son hacedores de maldad? ¿Por qué cree usted? Claro, después dice, no todo aquel que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Amén. Entonces hay una voluntad, hermano, de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que tengamos sus frutos. Sus frutos. Esa es la puerta de Efraín. Amén. Sus frutos, una doble bendición. Mire, dice cuando no profetizamos, aquí incluye todos los dones de inspiración. Cuando dice echamos fuera demonios, ahí implica todos los dones de revelación. Y cuando dice milagro, ahí están todos los dones de poder. O sea, y están las tres categorías de dones, hermano, si usted no se ha dado cuenta del texto bíblico. Están los dones de inspiración, los dones de revelación y los dones de poder. O sea, esta gente, hermano, estaba llena de dones. Estaba llena de dones. Entonces, claro, mire, si uno va a una iglesia y uno ve que echa fuera demonios, que hace milagros, que hace, entonces usted dice, no, aquí me quedo. Pero, ¿vio Dios los dones? Y no estoy diciendo que los dones sean malos, los dones son buenísimos, hermano. Y dice Pablo que hay que buscar incluso los mejores dones. Y si profetizan, mucho mejor todavía. Eso es lo que dice Pablo. Entonces no estoy diciendo que los dones son malos. Son buenos y bueno que la iglesia tenga dones. Pero los dones, Dios no te va a reconocer por los dones. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia, hermano? La diferencia es que los dones es un regalo de Dios, pero los frutos es una consecuencia de la madurez espiritual que tú tienes. Se los repito, los dones es un regalo de Dios, es un carisma, es una gracia de Dios. Amén. Pero los frutos espirituales es una consecuencia de cómo tú vas madurando en el Señor. Entonces,
podemos estar llenos de dones, pero si no tenemos frutos, ¿cómo el Señor nos va a reconocer? Si Él mismo dijo, por los frutos los conocerán, por los frutos seremos reconocidos, por los frutos. O sea, en ti se te tiene que notar el amor, la gracia, la benignidad, el dominio propio, la verdad, la justicia, tu manera de hablar, los frutos de labios, etc. Se te tiene que notar esos dones en ti, se te tiene que notar en la savia de tu árbol. Mire qué importante, hermano, esta puerta. O sea, esta puerta nos da una apertura a lo que Dios ve en cada uno de nosotros. Entonces no ve solamente dones, porque podemos cantar muy bonito, pero aún así tenemos un corazón duro. Podemos predicar muy hermoso, pero aún así podemos predicar por envidia, por celo y por contiendas. Podemos enseñar muy precioso, pero aún así lo que enseñamos no lo vivimos. Entonces, ¿qué es lo que quiere el Señor? Que nos examinemos a nosotros mismos. Y que si tenemos en nosotros y le podemos decir, Señor, mira, voy a poner un ejemplo así para no ofender a nadie. Si yo estoy predicando por envidia, si yo estoy predicando, Señor Santo, por celos, por contienda, conoce mi corazón. Entra a mi corazón, saca ese celo, saca esa contienda, saca y te pido que me ponga, Señor, el fruto, Señor Santo, del amor para amar a todos tal como tú los amas. Increíble, hermano. Entonces ya mi prédica tiene un fruto de amor y no un fruto de envidia, no un fruto de celos. Amén. Porque de eso se trata. Se trata de que seamos sinceros delante del Señor, sinceros delante de aquel que siempre está viéndonos. Por los frutos los conocerá. Aleluya. Sigamos. Yo pienso que ya me he dado a entender bastante sobre lo que es en sí esta puerta de Efraín, ¿ok? Pero quiero ver un fruto, por lo menos, y no voy a hablar de los frutos del amor, eso usted lo puede seguramente ya ha escuchado bastante y aquí en la escuela básica lo enseñan muy bien uno tras uno. Pero yo quiero hablarles un poquito de este fruto que decía frutos de justicia y verdad. No voy a hablar mucho de la justicia, sino de la verdad. El fruto de la verdad, porque es algo, hermano, que muchas veces a nosotros nos cuesta como cristianos, la verdad. Muchas veces incluso nos cuesta examinarnos a nosotros mismos porque no queremos reconocer nuestra propia verdad. Amén. Entonces quiero hablar de esto. Verdad. Esa palabra verdad en el Nuevo Testamento, la palabra griega es aletheia. Aletheia y quiere decir verdad, veraz, verdad y algo verdadero o verdaderamente. En sí esta palabra viene de otra palabra que es alethets, que quiere decir verdadero, y esto es lo que me impresionó, se lo puse aquí en amarillo, es como sin esconder. Esto me gustó. La verdad de Dios significa sin esconder. Sin esconder. Es algo veraz, verdadero, es algo honesto, real, genuino, es algo que es auténtico, honrado e íntegro. Esa es la verdad de Dios. Mire, estamos hablando no de nuestra verdad, porque si hablamos solamente de integridad, yo pienso que nos falta bastante todavía. Porque incluso dice la palabra del Señor que nosotros tenemos que perfeccionarnos y tenemos que ver, tenemos que llegar a ser aquellos sin falta en nuestro espíritu, alma y cuerpo, como lo dicen Tesalonicenses. Entonces eso nos habla de integridad y todavía estamos peleando la buena batalla de la fe ahí. Amén. Dice veraz, verdadero, honesto, real, genuino. Pero lo que me interesa aquí es que la verdad de Dios, cuando Él nos habla del fruto de la verdad, quiere decir sin esconder. Es como que el Señor pone ese fruto en ti y tú ya no les puedes esconder nada al Señor. Tú eres
Dice que somos cartas abiertas, leídas por todos. Es por eso que dice, porque cuando somos cartas abiertas, leídas por todos, cuando tenemos veracidad, cuando no estamos escondiendo nada, cuando no somos una figura, ni un teatro, ni una máscara, sino que somos aquí de la misma forma que somos afuera. Es tener veracidad, integridad, ser auténtico, hermano, auténtico tanto acá como en nuestra casa. Entonces, sin esconder. Esa es la verdad del Señor. Entonces, este fruto de la verdad es uno de los frutos que más nos cuesta, ¿no? Ser honesto consigo mismo, sinceros consigo mismo, ¿no? Es cuando está a frente de la Santa Cena, que como le decía, también dice ahí que tenemos que examinarnos a nosotros mismos. Pero hermano, ¿cómo nosotros nos vamos a examinar? Si no hay, todo va a depender. El examen que tú hagas de ti mismo, el examen que yo haga de mí mismo, va a depender de la veracidad de la verdad que yo tenga de mí mismo. Pero si yo no soy honesto, si yo trato de esconder, ya que la verdad es sin esconder nada, porque de eso se trata, para poderme examinar a mí mismo, necesito ese fruto de la verdad. Para no esconder nada, para decir, Señor, mira, aquí estoy. Soy así, soy asá, tengo este problema, a veces pienso así, a veces pienso mal, perdóname en esto, perdóname en este otro, me pongo delante de ti, no como los fariseos, como decía el Señor. Dice que decía, y no soy como este publicano que está al lado, yo doy diezmo de todo, doy de aquí, voy de allá, y solamente se jactaba de lo mucho que daba, pero lo que no daba era lo principal, su corazón. Se jactaba del don, pero no del fruto. Porque el dar es un don. Entonces, hermano, quiero decirle, es importante la verdad en uno. Es importantísimo ser sincero consigo mismo. Es importantísimo no esconder nada al Señor. Amén. Entonces, tu examen dependerá de la veracidad de tu corazón. Tu examen dependerá de la sinceridad y de no esconder nada ante el Señor. Entonces, tenga cuidado, hermano, con la mentira y tenga cuidado con algo más, el exageramiento. Porque somos buenos para muchas veces exagerar, principalmente el pueblo latino, somos muy exagerados y muchas veces como exageramos más la nota realmente de lo que es. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado porque el mucho exageramiento también es una mentira al final. Amén. Vamos a ver aquí algo más, me quedan solamente 6 minutitos. Juan capítulo 14, versículo 6 dice así la palabra del Señor. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Nadie va al Padre sino por Él. ¿Y quién es Él? Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Mire, hermano, esto es muy interesante porque se acuerda cuando le hablé en Salmos de ese cántico gradual que los sacerdotes caminaban en cada escalón, tenían un cántico hasta llegar a la parte más última, ahí en el Antiguo Testamento. Entonces, esto también es una escalera. El camino te lleva a la verdad y la verdad te lleva a la vida. Es como estar diciendo así, ¿se acuerda que antiguamente todo se dividía en la parte del atrio, lugar santo y lugar santísimo? ¿No? Entonces, aquí podemos ver nosotros exactamente lo mismo. La parte del atrio es el camino. Ese es el camino. Entramos por el atrio, porque incluso dice entrar a la presencia, ¿no? A través del atrio, se alaba a través del atrio. Amén. El atrio es el camino. ¿Para qué? Para llegar al lugar santo. ¿Y qué te encuentras en el lugar santo? Te encuentras la verdad. ¿Qué es lo que había en el lugar santo? Había un candelero de oro, hermano, grande, hermano, con 66 símbolos que representan los 66 libros de la Biblia.
Y ese candelero dice que todo el tiempo tenía que estar con aceite. Se representa también al Espíritu Santo. Lo que hace el Espíritu Santo en ti. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo en ti? Cambia, transforma tu vida a través de la palabra del Señor para que se empiecen a notar los frutos. Para que se empiece a notar tu hoja que no cae, para que se empiece a notar todo lo de Él, para que te parezcas a Él, porque fuimos hechos a imagen de Él. Pero claro, el pecado nos afeó, no fue, mire, cambiamos completamente, pero el Señor lo que quiere es que entremos nuevamente al huerto, aleluya, al huerto del Señor. Amén. Entonces, en el camino, hermano, es muy importante. El lugar santo representa esa verdad. Si no tienes verdad, no vas a poder llegar al lugar santísimo. El lugar santísimo representa la vida, porque ahí no lo alumbraba nada, solamente lo alumbraba la Shequina de Jehová, que era la vida del Señor. Eso alumbraba. Cuando es luz, es vida, hermano. Entonces, ahí nosotros podemos comprender que ahí en el lugar santísimo, ahí se hace la verdad, hermano, se hace luz, se hace presente, se hace vida en ti. Entonces, la verdad del Evangelio, la verdad de tu palabra, se tiene que hacer vida en ti. ¿Cómo se ve? Por los frutos. Entonces, el Señor ve su verdad. Hay amor, lo ve en ti. Hay amor de Dios, lo ve en ti. Hay mansedumbre en ti, lo ve. Hay dominio propio, lo ve. Entonces va viendo cuáles son las cosas que el Señor va desarrollando en ti. Pero para eso, acuérdese lo anterior, siempre tenemos que tener veracidad y siempre examinarnos a nosotros mismos, ya que la verdad de Dios significa no esconder. No esconder. Amén. Bueno, veamos el último ejemplo, que me quedan solamente 2 minutos. Efesios capítulo 14, versículo 6. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. 1, y que vengan al conocimiento de la verdad. Muy importante. Lo voy a explicar más la próxima vez, pero aquí hay 2 cosas importantes. Una es ser salvo. Amén. Tú seguramente eres salvo, pero la otra es tener conocimiento de la verdad. Y para eso tienes que escudriñar la Escritura, tienes que estudiarla, tienes que dejarte corregir, tienes que dejarte dirigir, tienes que dejarte amonestar, tienes que dejar muchas cosas en ti, tenemos que ir sacando de lo nosotros para poner lo de Dios en cada uno de nosotros y que nosotros vayamos caminando en la palabra, y si caminamos en esa palabra, en ese conocimiento, se nos va a ir notando los frutos de Dios en cada uno de nosotros. Amén. Vamos a dejarlo hasta ahí por el día de hoy y vamos a hacer una oración y vamos a seguir este próximo miércoles con esto, con esta puerta de Efraín, y a ver si también podemos empezar la próxima puerta. Amén. Esta puerta de Efraín es la puerta de la madurez. Amén. Señor, yo te doy gracias y te pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, de que tú bendigas a cada hermano, a cada visita, Señor. Que nos hayas abierto, Señor, nuestras mentes, nuestro corazón para comprender, Señor mío, que por los frutos seremos reconocidos. Yo te doy gracias, Señor mío, y bendícenos a cada uno de nosotros. Danos la madurez suficiente. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, queridos hermanos, ya estamos llegando al final de este día miércoles. Les recuerdo que el día viernes tenemos discipulado básico, 5:30, discipulado general, 6:30. Este sábado hay reunión de damas, reunión de mujeres con la pastora a las 4 de la tarde. El día domingo, como siempre, nos estamos reuniendo a las 12 del día. Que el Señor me los bendiga. Hasta la próxima.